un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en el podcast de Lo que queda del día en este lunes de la última semana del mes de julio. Hoy conversamos con el alcalde de Ñuñoa en el programa, con Sebastián Sichel, a propósito del debate que se ha generado entre alcaldes y alcaldesas por la ley de reconstrucción y por el Fondo Común Municipal. Todo esto como efecto de la exención de contribuciones para los mayores de 65 años. Conversación que se dio además en plena emergencia, ahí con la línea 5 del metro, que es justamente la puerta de entrada a esta comuna, a Ñuñoa. Ya vamos a estar con esa conversación porque antes, ante muchas preguntas que nos han hecho sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos a varios productos chilenos, te voy a dejar con una explicación del periodista Gonzalo Aguirre respecto a casi el 60% de las exportaciones de Chile a Estados Unidos que quedó exenta de aranceles. Esa es la última información oficial que se ha entregado por parte de la Cancillería. Frente al anuncio del gobierno de Estados Unidos de aplicar aranceles de hasta 12,5% a 60 países, entre ellos Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a gremios empresariales para coordinar acciones futuras con las que el gobierno, con el apoyo del sector exportador, pueda seguir buscando las condiciones más favorables para el país en esta materia. En su regreso de la gira por el sudeste asiático, el canciller Francisco Pérez Maquena comentó que llevamos aproximadamente un 60% de los bienes excluidos hasta ahora, pero queremos, dijo, sentarnos a negociar la ampliación de esa figura. Lo escuchamos a él y a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, quien comentó que la segunda autoridad de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, el embajador Jeffrey Wetman, vendrá a negociar a Chile. Nosotros tenemos una negociación pendiente, tenemos un tratado de libre comercio plenamente vigente con Estados Unidos y lo que vamos a hacer es sentarnos a negociar con los Estados Unidos tanto el problema de las tasas como también en forma muy importante los bienes que han sido excluidos de esta nueva realidad. Se espera que a fines de agosto venga a Chile el deputy del USTR, esto significa el segundo a bordo de esta institución, que es el embajador Gottman, para presencialmente también negociar, a raíz que vamos a estar este mes negociando online. Desde la Cancillería detallaron además que Chile sería el primer país sudamericano que visitaría a Gottman, quien ha jugado un rol activo en las negociaciones con México y Canadá en el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre esas naciones y Estados Unidos. Fueron parte de la reunión representantes de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, el Consejo del Salmón, Chile Alimentos, la Asociación de Exportadores e Importadores de Chile, ASEXMA, la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, AmCham, Chile Carnes, la Corporación Chilena de la Madera, Corma, y Wines of Chile. Escuchamos a Patricio Melero, presidente de Salmón Chile, y a Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile. Se abre una nueva etapa de negociación en la cual vamos a colaborar activamente en hacer presentes los efectos que genera este arancel sobre el salmón chileno. Sin duda nos pone en un eje muy complejo que disminuye nuestra competitividad y alza nuestros costos y hace compleja la proyección futura, pero estamos confiados en que Estados Unidos terminará por comprender la legítima de nuestras aspiraciones y las razones fundamentales por las cuales estamos pidiendo la exclusión de este arancel. El país ha logrado poder mantener la exclusión de las paltas, los kiwi y las naranjas. Nosotros estamos aportando insumos a las negociaciones que está llevando a cabo de muy buena manera el gobierno. En paralelo, desde el Ejecutivo se refirió a la medida del gobierno norteamericano el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien en Radio Infinita habló de algo injusto y que nos deja bastante confusos. La autoridad planteó que la medida relacionada con la no prevención del trabajo forzoso genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Alcaldes y alcaldesas del país han estado en la noticia en las últimas semanas a propósito de la ley de reconstrucción, la discusión, el debate sobre el uso del Fondo Común Municipal, los efectos de la exención de contribuciones para mayores de 65 años. Lo comenzamos a esta hora con el alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Oiga, a todo esto, alcalde, la emergencia en el metro ahí casi en la portada también de Ñuñoa en algunas partes, con emanación de humo, problemas para subir, por ejemplo, Orilla Razal.
No, tenemos ahí un colapso grande, está al otro lado monitoreando, pero no solo una emanación de humo, sino que al final la cantidad de gente que empieza a trasladarse a pie, producto de la emergencia del metro, y a moverse por la calle nos genera doble preocupación, así que ahí están los equipos de seguridad nuestros ayudando para ver cómo podemos mejorar los flujos en las mismas calles, en eso estamos. Claro, ahí en la salida del metro, ¿cierto? Que justamente da en la portada de esta comuna. Alcalde, un tema a nivel país que ha sido objeto de debate. ¿De qué manera siguió usted el debate en primera instancia hasta que se llega a la posibilidad, ¿cierto?, de tener que elegir de qué manera poder recuperar estos dineros, ser repuestos por el efecto de la exención de contribuciones para todas las personas mayores de 65 años? Mira, primero una cosa como de principios que asumí desde que era alcalde, ¿eh? Yo sostuve reunión el año pasado con el presidente del Senado, con los senadores, fui a la Comisión de Vivienda reclamando que hoy día un impuesto que tiene una idea justa, que es básicamente cobrar por los inmuebles, se estaba calculando de manera injusta y tenía que corregirse. Y yo lo decía por tres cosas, y hay una minuta ahí que presenté el año pasado que para mí eran esenciales. Uno, que se le cobraba a las personas después de la jubilación, lo que atenta con cualquier idea de impuesto patrimonial en general, porque básicamente dice usted tiene que pagarlo aunque no trabaje, aunque deje de trabajar, y por lo tanto aplaudí cuando el presidente Kast dijo que había que eliminarlo para los 65 años. Después se cobraba de manera injusta porque la tasación es unilateral del Estado y había aumentado en comunas como Ñuñoa, que pagaba el 20% hace 10 años, hoy día Es el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, desarrollando una idea respecto a por qué efectivamente él estaba, ¿cierto?, en favor, primero, alcalde, nos decía usted, del principio, nos estaba explicando, ¿cierto?, de este principio de cómo se estaba hasta ahora gestionando el tema del pago de las contribuciones. Claro, lo que estaba explicando, que el segundo caso de por qué es un impuesto mal diseñado es porque el Estado fija el precio de tu vivienda aun cuando tú no has recibido el precio o el pago de ese precio y te cobra por adelantado. En el fondo dice, mira, tu vivienda si tú la vendieras vale 300 millones, pero págame el día de hoy ese precio, aunque no la hayas vendido a ese precio. Eso es muy anormal, no ocurre en sociedades socialdemócratas como la danesa, ni en California, en ningún lado esta idea de que el Estado antes te pide por adelantado el mayor valor de tu propiedad, esa es la realidad. Y la tercera cosa que tiene, que lo hace injusto, es que te cobra a todo evento, o sea, ni siquiera un crédito hipotecario, nada más te cobra a todo evento. Acá sí, te lo cobra siempre, es decir, si estás con una enfermedad grave, si tienes incapacidad temporal o permanente, o si estás cesante, te lo cobra igual. Y por lo tanto yo levanté la voz de alerta por el caso de Ñuñoa, pero creo que se replica en todo el país, que estas tres situaciones eran anómalas. Yo no soy de los populistas que dicen no creo en este impuesto, yo creo que está bien que se cobre por el patrimonio en una comuna. Lo que está mal es que el mecanismo de cobro sea injusto, y en este caso era injusto porque se pagaba aún después de que la Constitución no se asegurara el derecho a jubilar, ¿no? O sea, después de los 65 años se pagaba aún cuando no tuvieras ingresos, como el caso de la cesantía o la incapacidad temporal o parcial, y se pagaba de acuerdo a un precio que el Estado fijaba aunque tú no hayas recibido ese mayor precio al día de hoy. ¿Y qué proponía? Uno, lo que tomó el presidente Kast, que se eximiera a mayores de 65 años, y dos cosas que siguen pendientes, que tenga un seguro de cesantía y de desgravamen, es decir, que cuando te quedas sin trabajo, y así lo acredita el Servicio de Impuesto Interno, no se pueda cobrar. Y tres, que efectivamente sea como el modelo danés o el modelo California, que el mayor valor de la propiedad se pague al momento que tú la vendes y no te pide al Estado el pago por anticipado. Porque el efecto que estaba provocando en comunas como Ñuñoa, uno era que ya lo estaba pagando el 68%, para ser justo, o sea, una comuna de clase media lo está pagando todo el mundo, y segundo, estaba provocando que la gente se gentificara en las comunas, o sea, que las personas mayores se tengan que ir de comunas como Ñuñoa, porque no pueden seguir pagando el dividendo, aun cuando ya pagaron su propiedad y cumplieron su obligación. Esa era la primera lógica, y por lo tanto yo aplaudí la medida del presidente, independiente que perdiera plata como municipalidad. O sea, a esta altura eso da lo mismo, uno está acá por lo que cree correcto para sus vecinos, y era que se tenía que eliminar este impuesto, y sigo pidiendo las otras dos medidas, que tenga un seguro de gravamen y cesantía, y que el mayor valor de una propiedad se pague cuando lo percibes y no por adelantado. Y después viene la discusión de cómo nos financiamos los municipios, que creo que es una discusión distinta, Rafa. Y creo que la trataron de mezclar. Yo ahí sido bien, y lo digo frontalmente, bien distinta mi postura al alcalde Bodanovich y otros que han tratado de mezclar ambas conversaciones, como cómo nos financiamos los municipios. Está bien, pero no por eso voy a extirpar a la clase media que vive en mi comuna para ver cómo me financio. ¿Y cuál fue mi pelea ahí? Yo creo que hay que mejorar los mecanismos de financiamiento. Uno, se incorporó, y fue una pedida nuestra,
que los mecanismos de cobro de patente y derechos de aseo sean más eficientes, o sea, que nadie pueda declarar impuesto a la renta a una empresa en primera categoría sin tener la patente al día, que era como obvio, y dos, los que no están exentos de derecho a aseo, que efectivamente se les pueda cobrar de manera eficaz y no que tengamos tasas de rechazo del 30%. Y además algunos alcaldes reclamaron la compensación de la pérdida de recursos que genera el Estado, y también yo estoy de acuerdo que el Estado central tenga que ayudar a los municipios a gestionar sus recursos a través del aporte de la política que significa restringir esto. Pero me da lo mismo si era con compensación o sin compensación, mi postura era de ideas. No se puede seguir aumentando la cantidad de gente que paga contribuciones hasta el punto que terminan siendo impuestos expropiatorios, y todos los datos te indican que así es. Antes pagaba el 10% de los chilenos, el 8% de contribuciones, vamos en el 20%, y así como vamos, antes del 2050 iba a pagar la mitad de los chilenos contribuciones, lo que es una locura para un impuesto que quería ser redistributivo. Alcalde, ¿y por qué el mecanismo de compensación finalmente armó estos dos bandos que no quedaron exactamente igual, pero pareciera oficialismo-oposición, rompe además ciertas lógicas que han tenido las asociaciones de municipios también históricamente? Claro, porque cuando no se discutió desde el principio, por principios, para decirlo de alguna forma, se no empezó una pelea como la del tesorero del curso, cuánta plata me llega a mí, cuánta plata te llega a ti, se transforma esto en un problema político, los de allá y los de acá, y no en un problema técnico, que un impuesto está mal diseñado y mal generado. Y yo tengo un tema bien de fondo, que los municipios dependamos solo de las contribuciones, es bien absurdo, pues no lo hacen los gobiernos regionales, no lo hace el Ministerio del Deporte, no lo hace el INJU, y nosotros dependemos de cobrar un impuesto que en este caso no es un derecho, no es el pago por una contraprestación sino un impuesto, pero esa discusión al mezclarse se politiza y se transforma en si quebramos o no la asociación de municipios, si los de izquierda o los municipios ricos y pobres, empieza una cosa como de lucha de clases, que es bien absurda. Yo estoy aquí en política por lo que creo, y creo que las contribuciones como están diseñadas están mal, y hay que corregirlas. Y después viene una segunda discusión, que es cómo nos financiamos los municipios y cómo somos más eficientes. Si esa fuera la conversación, algunas soluciones te las di. O sea, creo que primero la cantidad de evasión, mira los datos de Maipú, porque estoy en esta discusión con Maipú, de evasión de pago de patente o de derechos de aseo son demasiado altas para cualquier institución que cobra derechos, y por lo tanto tienen que exigirnos más a los municipios a cobrar más, porque las contribuciones son ¿cómo se llama? La panacea, pues las cobra la tesorería, no las cobra los municipios, el costo lo paga el Estado y nosotros no hacemos los lesos, no llega la plata, y por lo tanto obligarnos a ser más eficientes y entregarnos mejores mecanismos de cobro. Y segundo, yo sí creo, y ahí defiendo la posición en general, es que esta reforma tiene que mantener el equilibrio fiscal de los municipios a medida que se aumentan esos mecanismos de cobro. Ya hay municipios que cargan con una alta compensación al Fondo Común Municipal, y por lo tanto sería raro ahora aprovechar esto para tratar de sacarse plata entre municipios, ¿cachai? Porque si no, si Maipú le reclama a Las Condes, bueno, ¿y por qué no le reclama al alcalde de Coihueco, al alcalde de Maipú, que contribuya más? Y empieza una pelea de municipios chicos a más grandes, pidiéndose plata y sacando las castañas con la mano del gato, porque están todos peleando por el mismo fondo, cuando lo que tenemos que pelear es porque el fondo del Estado central sea mayor para apoyar el municipalismo, y no lo que pasó ahora, que es lo que a mí no me gusta, un tuit que puso el alcalde de Banoí, que transforma esto en una pelea entre municipios, en una pelea entre los gobiernos locales o el municipalismo y el gobierno central de cómo se gastan los recursos. Y ahí tengo bastante molestia en general cómo se distribuyen los recursos vía sectoriales. Los ministerios tienden a ser discrecionales en esto, gobiernos regionales que tienen plata a raudales que les aseguran los impuestos a todos los chilenos, y después no están claros los criterios de asignación a los municipios. Entonces, si esta fuera una pelea del municipalismo, yo estoy encima. Se necesitan más recursos para los municipios, por supuesto, pero si es quitarnos plata entre los municipios, estamos locos, porque en el fondo acá el problema está en que no hay descentralización real cuando se va achicando el fondo común en la medida que pelea el municipio, sino cada alcalde va a pelear siempre como en lucha de clase, porque mi municipio es más pobre que el tuyo, dame a mí. Y hay un fondo de solidaridad en el sistema que tiene que seguir operando, pero también hay que pelear más por más recursos globales para los municipios, que es lo que queríamos estar defendiendo hoy día. Desde su sector, pocos alcaldes, digamos, han quizás no suscrito, no apoyado. Uno de ellos es el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, que decía hoy que el mecanismo plantea una distribución que, desde su punto de vista, es regresiva al reponer los ingresos mediante impuestos generales, y que esto va a beneficiar efectivamente a las comunas de mayor capacidad económica. Ante esa mirada, ¿qué dice usted? Es que la realidad es que deja las cosas como están, y por lo tanto no es que beneficio o perjudique a alguien, deja las cosas tal como están, mientras se descubren los mecanismos
de compensación global. Al revés, para ser justo, yo no soy alcalde de un municipio ni que dé ni que reciba. Soy justo en la clase media real. Pero me pasa que yo no veo que cambie nada en mi situación financiera, ni a Independencia le cambia nada a la situación financiera actual. Lo que tiene que pasar hoy día es que los alcaldes tenemos que ponernos los pantalones o las faldas largas y empezar a hacernos cargo de cobrar los derechos que no cobramos. Entonces, yo lo diría al revés, que todos los alcaldes pongan sobre la mesa cuáles son sus tasas de evasión, cuáles son las tasas de cobranza. Yo llegué a Ñuñoa y era impresionante, ¿eh? Yo dirigí un banco y fui gerente de empresas privadas y no podía creer el nivel de desidia para cobrar los derechos que hay que cobrar en general, y le empiezan a reclamar al sistema más plata. Yo diría, bueno, pongámonos las pilas en cobrar lo que hay que cobrar. Si aquí yo tengo lleno de contribuyentes grandotes, empresas grandotas que no pagan las patentes, ni se les cobra las patentes, y por lo tanto lo que dice Agustín, a quien quiero mucho, parte de un principio equivocado. Este no es el minuto de empezar a pelear por la distribución de los recursos cuando estamos hablando de las contribuciones. Este es el minuto de hablar de las contribuciones, que son un impuesto injusto. Y por lo tanto, yo enseñaba en políticas públicas siempre lo mismo: no se puede perseguir dos objetivos con una misma política pública. Si lo que estamos discutiendo son las contribuciones, centrémonos en eso. Y está mal que se cobre a los 65 años. Lo que me pasa a mí es que veo en el mundo, y lo digo así bien directo, el Frente Amplio un argumento escondido, que lo dijeron siempre, que no estaban de acuerdo con la rebaja universal de las contribuciones, y lo dijeron al principio, y a partir de eso armaron una discusión más grande. Y yo sí estoy de acuerdo, que se le rebaje a todos, moros y cristianos, porque cuando la Constitución asegura el derecho a jubilar, llegó la hora de dejar de pagar contribuciones. Y después tengamos una conversación en seria sobre financiamiento municipal, que en este caso te digo que hay 20 mecanismos más eficientes que estar distribuyendo la plata de las contribuciones, que es lo que está pasando hoy día. Es el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, haciendo el punto respecto a este debate que, recordemos, va a tener votación la próxima semana en el Senado, precisamente a propósito de estos mecanismos de distribución de recursos a los municipios. Finalmente, alcalde, se ha hablado mucho en el último tiempo del estilo Sichel o algo así, por su presencia en redes sociales, los comentarios que se han generado, incluso lo hemos visto ahí cerca de enfrascarse quizás en algunos golpes con personas en la calle. ¿Cómo ha estado esta convivencia un poco ahí en el terreno, en algunas zonas de Ñuñoa, donde usted ha ido a mover cosas que obstaculizan movilizarse, sacar cosas ilegales, en fin? No, nunca los golpes, pero sí no me acobardo cuando me tratan de echar del territorio. ¿Qué me pasa? Mira, sabes que yo quedé con la sensación de que se le perdió el respeto a la autoridad, y me di cuenta que mucha gente que se tomaba las plazas seguía tomando, y cuando llegaba el alcalde o seguridad ciudadana les daba lo mismo, hasta hacían lo chistoso: tome su copeta, alcalde, no sé qué. Y a mí me pasó que también yo quiero que se vuelva a tomar respeto, que no a la autoridad, a que el espacio común tiene que ser cuidado y todo, y yo mismo, si estoy ahí, lo voy a sacar, y lo saca seguridad municipal, lo saca adelante. Y en el caso particular, que fue el que más famoso se hizo, fue porque habíamos metido más de 300 millones en una plaza, y tú veías que no se podía ocupar porque había un lote ahí que se dedicaba no solo a tomar hoja, sino que a carretear, a vender droga, y lo estoy sacando. Y me pasa que lo que sí que les quede claro en general es que yo no me voy a arrancar cuando me vengan a amenazar. Al revés, voy a tratarlo con todos los cuidados posibles, pero no puede ser que al final gane los malos, porque el malo eche al de seguridad municipal, le eche al alcalde y se queden con el espacio común. Y eso nos ha pasado con mucha propiedad pública. O sea, vale las plazas, tiene que ver con los rucos. Esto no es un problema social, eso es un buenismo malentendido. Yo sí fui ministro de Desarrollo Social y antes trabajé mucho en fundaciones, fui el director de una. Acá tenemos mucha gente que consume droga en la vía pública y vende drogas, y lo que ha hecho es aprovecharse ese vacío que hay de autoridad para tomarse el espacio público. Y yo voy a recuperar los espacios que son de los vecinos, porque eso es lo que hay que hacer. Y si me toca a mí, me tocará a mí tanto como le toca a un inspector municipal o a cualquier persona a ayudar en esa tarea. Palabras del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, en contacto en esta jornada de lunes aquí con lo que queda del día en Cooperativa. Gracias, alcalde, que tenga una buena semana. Un abrazo grande, nos vemos. Gracias. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.